debe saber cuando una palabra bíblica es para usted o no puede ser aplicada a su vida, pero cuando sí, y en este caso, instrumento escogido me es este, es una palabra para el apóstol Pablo, pero tú la vas a ver que en diferentes maneras el Señor se la aplicó a todos los discípulos. Y por lo tanto, esa palabra es para toda la iglesia. Está en Hechos capítulo 9. Saulo había perseguido a la iglesia. Y ahora de repente el Señor se le aparece y lo confronta. Y entonces, verso 5 de Hechos 9. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque el instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Amados, estamos ante un caso bien complicado para los discípulos y particularmente para Ananías, que justamente estén persiguiendo a los miembros de esta iglesia, que haya una persecución contra los miembros de esta iglesia y cristianos, es decir, que están persiguiendo a los cristianos, y el que está dirigiendo la persecución sea fulano de tal, sea un Saulo, que es el jefe de la persecución. Y que ahora ese jefe de la persecución, el Señor me diga que vaya a orar por él. La palabra muy dominicana sería: y es fácil. Y eso no es una trampa. A mí, que vaya yo. Pero, Señor, manda a otro. Por eso es que estoy hablando de que eres instrumento escogido. Porque precisamente ahí teníamos 2 instrumentos escogidos. No solamente Saulo o Pablo, sino también Ananías. Fíjate cómo el Señor hace las cosas. Neutraliza las balas de Pablo. No eran balas, pero neutraliza la fuerza de Saulo. Lo tumba, lo tira al suelo, y la energía que él tenía para combatir y matar cristianos se le volvió nada, perdió la fuerza. Me recuerdan a las balas del comisario Ricochet y el compañero. ¿Se acuerdan de esos muñequitos? Yo era muy fiel a ese comisario. Muy rápido, su bala era rapidísima. Pero su asistente disparaba y la bala pensaba y se quedaba, no llegaba. Mientras que la otra bala nada le impedía y era un show. La verdad es que yo disfruté esos muñequitos por muchos años. Hace mucho que no lo veo, pero la verdad es que yo lo disfruté bastante. Sin embargo, aquí encontramos a un Saulo al que el Señor le hace lo mismo. Le tumba la fuerza de la bala, lo neutraliza y le dice: yo soy a quien tú persigues.
¿Y para qué? ¿Qué yo hago? ¿Para qué? ¿Qué yo hago aquí? En otro momento, en varios momentos, él narra su testimonio, que no mal recuerde, como 3 veces en el libro de los Hechos. Y en las otras narraciones de su testimonio da más detalles que en este. Da más detalles que se da porque no es él que escribe el Hechos. Da más detalles de este tema, de ese testimonio. Y él habla entonces de cómo en otro momento le dice el Señor, él explicó, amplió: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, sacándote de tu pueblo a quienes ahora te envío para que abras sus ojos. Estoy hablando de Hechos 26, donde él narra su testimonio un poco más amplio. Aquí no da todos esos detalles, pero luego lo da. El hecho es que ahora él se va a una casa, entra a la ciudad y quédate en un lugar. 3 días está allí sin ver, sin comer, completamente asustado. ¿Qué ha hecho? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es que me habló? Ya sabe que es el Señor, pero todas las dudas y las preguntas que debe tener en la mente este hombre no son pocas. Y Ananías es instrumento también, porque Dios lo llama para ahora escoger a Ananías y trabajar con Saulo. Pero Ananías comienza asustado, suerte que no le puso 1000 peros como otros en la Biblia, que le pusieron muchas condiciones al Señor y que le ripostaron: pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? Un Gedeón, por ejemplo, y un Jonás que salió huyendo. En otras palabras, Ananías no discutió, pero inicialmente dice: pero Señor, ¿es una trampa acaso? La palabra trampa la pongo yo. Es que tú sabes que estoy ante un hombre que es el perseguidor. Tú me mandas a orar. Pero la palabra, siendo Ananías un escogido, un instrumento escogido, gracias a Dios que respondió. Se parece a la situación de María, que María, la madre de Jesús, cuestiona, no entiende, pero no se hace esperar. Y desde que le explican de una vez: no, si es el asunto, hágase conmigo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Saben algo, hermanos? Muchos de nosotros le damos, la palabra, nosotros usamos mucho la palabra brega, queriendo decir que es difícil, ponemos difícil las cosas. Le ponemos difícil las cosas a Dios, pero para Él no hay nada difícil en realidad. Pero lo que quiero decir es que le complicamos las cosas. A Dios no se le complica nada tampoco, ¿se entiende? Pero el hecho es que le ponemos pero al Señor y le decimos: espérate. Y Él diciéndonos: tú eres instrumento. Hay gente aquí que son instrumentos excelentes para el derecho. No diga amén todavía. Hay gente que aquí son instrumentos excelentes para el derecho, para ser jueces, para hacer justicia, para ejercer el derecho y ganar cuarto, mucho dinero. Excelentes para ser médicos y son excelentes para resucitar muertos en términos de operar gente y hacer demás, todo lo demás. Mecánicos que ponen a andar el carro que no servía para nada. Profesores que dedican su vida para transformar, educar personas, pero a la hora de ser instrumentos para ser usados por Dios en cosas espirituales, quedan cortos. Y yo quiero que tomen esta palabra no como una palabra poética, es una reprensión. No para el de al lado, sino para usted. Sí le toca, porque hay gente que son instrumentos y lo saben y son usados como instrumentos. Así que entonces, si usted es un instrumento que sabe y está siendo usado por Dios, eso no es para usted, es para el de al lado. Ahora, si usted no se deja usar, le saca los pies al Señor, todo bien, viene a la iglesia, pero hay gente que no lo podemos usar porque no están conectados con el de arriba. No lo podemos usar para, como van a hacer algunos ahorita, venir a servir la Santa Cena, como para predicar aquí, para dirigir el hombre, los hombres, las mujeres, los jóvenes, la vigilia, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para romper cadenas de la gente.
Hay gente que está aquí en la iglesia, no solo en la iglesia local, ojalá nada más fuera la iglesia local, estoy hablando de la iglesia en sentido general. No son inconversos, no es que son desobedientes en términos de que no aman a Dios, ni que no, pero que el servir al Señor es limitado, o sea, me limito a venir al culto. Pero hermano, hace tiempo que usted debería ser uno de los pastores de la casa, un asistente mío, un copastor, un anciano, un diácono. Dentro de poco le vamos a anunciar unas decisiones que hay, que estamos ampliando el grupo de ancianos, diáconos, diaconisas. En breve usted va a recibir unas noticias de cosas que estamos haciendo muy importantes en el cuerpo pastoral. De repente hay gente que aquí tiene muchos años, pero no ha sido posible ubicarlos en una posición de servicio, de algo más que sentar en una silla y venir, lo cual es hermoso, pero Dios pide más. Entonces nadie se sienta como al menos ni sienta que lo estamos menospreciando por el hecho de que usted no ocupe un cargo, una función, nada de hablar de menosprecio, sino estamos hablando de que hay una necesidad de ir más allá, ir más profundo, meterse un poco más adentro, mar adentro. ¿Alguien dice amén? Dios necesitaba gente como Ananías, porque resulta, observe usted, que un Pedro no era el hombre para poderle ministrar a Saulo. Todavía no lo era. Si Dios lo hubiera escogido, Dios lo hubiera preparado, pero Dios no preparó a Pedro para ministrarle a Saulo. Todavía Pedro fue utilizado más adelante, mucho más, Hechos 10, Pedro fue utilizado para ministrarle a otro Ananías, a otro hombre llamado Ananías. Hechos 10, otro señor que estaba necesitando de Dios, amaba a Dios, diezmaba, ofrendaba, hacía buenas obras, pero le faltaba una conexión con Dios. Y entonces ese momento el instrumento fue Pedro, pero Dios tuvo que preparar a Pedro, y aún preparando a Pedro, el saludo de él cuando entró, Hechos 10 está eso, cuando entró a la casa de Ananías, metió la pata. O sea, se nota que no estaba preparado, aunque había pasado ya tiempo de servir al Señor, pero no estaba preparado para eso, porque cuando él llegó donde Ananías, Cornelio, es Cornelio, sí, Cornelio, perdón, estoy confundiendo el nombre. Gracias por salvarme, auméntate el sueldo, ha aumentado ya. Es Cornelio, estoy confundiendo el nombre. ¿Dónde Cornelio? Cuando llega donde Cornelio, le dice a él, lo dice a todos ellos: bueno, yo no soy dado a hablar con ustedes, lo mío nada más es con gente de Dios, judíos, etcétera, no gentiles. Ustedes no son judíos, ustedes son otra cosa, no sé. ¿Por qué yo estoy aquí? No sé. En otras palabras, Dios le había hablado, le había preparado el corazón, le había dado instrucciones. Él vio un sueño: no llames inmundo a lo que yo creé. Lo va preparando el Señor para que cuando llegue donde Cornelio pueda hablar la palabra correcta. Aún así, cuando llega, lo que comienza es diciendo cosas negativas. Se parece mucho al hecho de que nosotros hablemos delante de la gente en auditorios. A mí me toca constantemente hablar delante de muchas personas, de autoridades o de clubes o de instituciones, políticos o demás, que me ha tocado estar en diferentes momentos con líderes políticos y demás, y muchas veces uno hace una diferenciación y considera como que todos ahí están perdidos, y de repente uno considera que solo yo estoy salvo y no sabe qué tipo de personas hay ahí. Entre ese grupo que está ahí hay toda clase de gente, y eso es algo que mucha gente lo daña, porque no podemos decir que todos los que están ahí son salvos, pero tampoco podemos decir que no haya salvos. Entonces lo mejor es que tú no te metas en nada que parezca como que ustedes son, si ustedes amaran, si ustedes conocieran a Dios. No generalice así, porque te va a encontrar con un montón de gente que son más cristianas que tú y más fieles que tú. Por eso es que hay que ser entendido. Cuando tú estás delante de un grupo de personas desconocidas,
cuídate de los términos que vas a usar. Así que Pedro entró mal a la casa de él. Así que Pedro no estaría, el Espíritu Santo pudo haberlo usado, pero no era el hombre. El hombre era Ananías. Y este hombre le hace la pregunta clave: pero yo voy a esa casa, yo voy a hablarle a él, ve, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa, y fíjate que, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Así que estamos delante de un hombre que el Señor lo preparó. Fíjate cómo el Señor prepara a Pedro antes de llegar a donde Cornelio. Pero a Cornelio también le dio una visión y le dijo a Cornelio: ve a buscar a Pedro. Obsérvate cómo el Espíritu Santo trabaja. Por eso hay que darle libertad al Espíritu. Esto es una iglesia que le da libertad al Espíritu. ¿Es así o no? En otras palabras, Dios puede ir obrando de diferentes maneras. Y entonces el Espíritu le habla a Saulo. Él ve, dice, él ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces el Señor le dice a Ananías que ve porque instrumento me es este. Observa la palabra que le dice de una manera tan específica. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice: ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En estos días sucedió, uno de mis alumnos, que no está aquí ahora, pero el hermano Pedro Arias, que estaba en el otro culto, está en mi grupo de estudio de los martes. Si usted está aquí en esta iglesia y acaba de llegar, usted va a disfrutar de un manjar en el grupo que le estamos dando. Tiene que pasar por mí y usted va a disfrutar de un montón de cosas. Y yo me gozaba, aunque no estuve ahí, cuando Pedro me dice: si usted me hubiera visto, se hubiera llenado de orgullo de que yo fuera su pastor. Porque él fue a un lugar donde estaban hablando y estaban comiéndose a uno que está sirviendo al Señor, pero no tenía respuesta. Un ateo que le estaba preguntando muchas cosas y el cristiano no tenía respuesta. Y lo que deseaba era acabar esto rápido, porque no tenía cómo responder. Mucha gente no sabe defender su fe. Desde que alguien sale con una palabrita bonita, lo hace, lo domina y piensa que ya tiene la razón, o no sé cómo responderle. Porque la iglesia muchas veces no forma, no prepara a la gente para saber responder. Como Pedro me escuchó en la enseñanza que yo le daba sobre la creación y para combatir el ateísmo y cosas por el estilo, comenzó a explicarle todo lo que él ha oído, y la persona que estaba ahí se quedó, el hermano recibió alivio, y el ateo de repente se quedó él sin respuesta, porque este siervo de Dios tenía una palabra que ha recibido de parte de Dios. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? En ese momento el hermano de esta casa se convirtió ¿en qué? ¿En qué? En instrumento. Él fue el instrumento para callarle la boca a palabras necias que no tienen sentido. Porque es muy fácil hablar de que este mundo tan complejo, oye, son millones de galaxias. Acuérdense que yo le he hablado a ustedes muchísimo de eso. Es que son millones de galaxias. No es, las estrellas no se pueden contar. Y las galaxias son conjuntos de estrellas. Hay millones de estrellas. No se sabe cuántos miles, no se sabe. Esto es demasiado grande para que no haya habido un diseñador inteligente. Si alguien te sale con que esto se hizo solo, tú le preguntas, ¿y no habrá sido la mano de un diseñador inteligente? Y nadie salga diciendo la madre naturaleza, porque yo no conozco ninguna madre naturaleza. Hay un padre creador. Aleluya.
Y usted sabe, tiene que saber defender eso, porque hasta muchos cristianos usan esa frase, porque suena linda. La madre naturaleza, ¿qué madre? Ni madre de los tomates. Un creador que hizo el cielo y la tierra, que colocó la cosa en su justa dimensión. Un creador que le da poder a la tierra para germinar. Un creador que no solamente crea las cosas, sino que le da sostenimiento. ¡Aleluya! Un creador que no hizo las cosas y se desentendió. Un creador que provoca que la tierra siga dando vuelta y vuelta y vuelta y no se salga de su sitio, y los demás planetas y las estrellas, todo el mundo en orden, porque hay alguien que le da energía a la materia. ¿Sabe la bendición que yo tengo en el patio de mi casa? Oye, los que no siembran, los que tienen patio y no siembran, yo les tengo pena. De verdad, usted no siembra nada en su patio teniendo un chin de tierra. Yo vivía en una casa, en la última casa que vivimos antes de tener nuestra casa, tenía yo esa angustia porque estaba pavimentado todo el patio. Y esa no era mi casa. Yo no me atreví a romper nada para no dañar, no alterar, porque yo me voy pronto. Pero tenía el gozo de que por lo menos un árbol de aguacate, de otro árbol, de allá, de esa misma casa, sí había un árbol de aguacate. Y yo disfrutaba ese árbol de aguacate, por años lo había disfrutado, porque antes de vivir ahí, vivía en el otro lado de la calle, así que la misma mata que estaba allá me sirvió aquí. Y después ahora me mudé para donde está la mata y ahí seguí disfrutando. Pero ahora estoy disfrutando más todavía, porque ahora tengo un pedacito de patio pequeño, pero ahí yo tengo sembrado varias cosas. Y ya he cosechado unos 3 racimos de 2 racimos de plátano, 2 racimos de guineo, y tengo 2 racimos de plátano nuevecitos, y ese lo voy a traer, uno de ellos lo voy a traer entero para traerlo como ofrenda y que se le dé, aunque sea un plátano por persona. De esos 2 plátanos hay uno que no le voy a poner la mano para que sea de ustedes, aunque nada más toque un plátano, uno no va a alcanzar para todo, pero lo voy a hacer así. Y yo estoy disfrutando de una mata, de un arbolcito de lechosa, pero la de plátano la sembramos nosotros, Gamaliel y yo sembramos, y otro muchacho sembramos, esa la sembramos, pero la de lechosa se apareció sola, es decir, una semillita fue a parar ahí echando agua del fregadero, no sé, y ese árbol de lechosa, debí ponerle una foto pero la tengo en el celular. Ese árbol de lechosa tiene más de como 15 lechosas. Parece que son pequeñas, de las pequeñas. Pero yo había sembrado plantas de lechosa y nunca me había dado nada. Pero ahora he sembrado ese árbol. No, ahora se aparece ese arbolito que yo no sé, porque yo sé que nadie lo sembró. Y de repente ahora ya tiene más de 15 lechosas pequeñas. ¡Aleluya! Eso quiere decir entonces que Dios nos ha bendecido con un patio que ni siquiera es tierra tan fértil, porque es tierra que se le echó caliche para construir y demás. Pero como quiera metimos para abajo, nos metimos a donde pudimos y ahí estamos cosechando. Ya hay guayaba, hay guanábana que todavía no ha echado nada, hay aguacate que todavía no ha tirado nada, pero ahí estoy cosechando ya. ¡Aleluya! ¿A quién se le debe esa bendición? Al Dios creador. Entonces tú le dices a un ateo, explícame, ¿cómo es posible que la tierra pueda germinar? ¿Cómo es posible que las montañas, que el mar no se salga de su cauce? ¿Cómo es posible que el ciclo hidrológico, que el agua sube y baja y sube y corre por los ríos y sube otra vez? Ay, Dios mío, yo me deleito en eso. Esto es maravilloso. Entonces es necesario que tú creas en el Dios que ha hecho posible todo esto. Y ese Dios que ha hecho posible todo esto necesita que tú entiendas que eres instrumento escogido.
Eres instrumento escogido. Yo debí decirle a Dulce que se quedara aquí, estaba en el otro culto, pero Dulce preparó un culto con las mujeres. ¿Quiénes fueron? ¿Qué grupo es ese? Esmirna. ¿Dónde fue ese culto? En Barrio Lindo, en un centro comunal de Barrio Lindo. Perfecto. Yo debía haber ido el viernes, pero estaba en otra cosa, no pude ir. Pero oiga, ese culto fue una maravilla. Ahí era en una casa y no se pudo hacer porque aparecieron mucha gente. Se buscaron un local, un local comunal que se hizo de la alcaldía. Y ahí hicieron el culto de mujeres y no sé como cuántas fueron, 40. 14 amigas estaban ahí, aparte de las hermanas de la iglesia. En otras palabras, gloria a Dios, porque Dulce fue instrumento para que esas personas recibieran la palabra. Hermano, tú eres instrumento. Tienes que buscar la manera de cómo te utilizamos en la casa, pero en lo que te utilizamos, tú tienes que meterte al lado de gente que evangeliza. Ahí está Víctor Beltré organizando, capacitando hermanos en un curso de evangelismo donde los saca a predicar la palabra, ¿verdad? Y varios de ustedes están tomando ese curso que tiene todo nuestro apoyo. Pero ahí está cada uno de nosotros. Usted tiene que pelear. Nosotros los pastores andamos muchísimo, nos invitan muchísimo a predicar, a Loida, a mí, a veces a mí solo, a veces a los dos, a veces a ella, etcétera. Entonces, donde quiera estamos, el domingo estaba yo ausente porque estaba yo dando una palabra en un campo. En otras palabras, aleluya, tú tienes que decirle, pastor, pero lléveme, yo quiero ir, y moléstenos con eso. ¿Cuándo me va a llevar? Pastor, ¿cuándo que vamos a salir? Pastor, ¿cuándo que me va a mandar a predicar al monte, al río, a la loma, a donde sea? No solo en la iglesia, que también aquí colocamos que usted predique. En otras palabras, usted tiene que estar con fiebre de servir en la casa. Usted tiene que decir, yo no, yo sirvo al derecho, yo sirvo a la medicina, yo sirvo a la química, yo hago esto de lunes a viernes, sábado, qué sé yo, pero el domingo, el lunes, el sábado, algún día que tiene que decir, algo tengo que hacer para ganar a alguien para Cristo, a alguien tengo que darle la palabra, a alguien tengo que sembrarle el evangelio. Yo soy el Ananías para Saulo. Yo soy el Pedro para Cornelio. Yo soy la María para hablarle a Elizabeth, para hablarle a las mujeres. Yo soy la Débora para ejercer liderazgo y defender mi nación, defender la gente. Tiene que agarrar algo, tiene que decir, yo tengo pasión por ser instrumento. Ya estoy en Cristo, ¿y ahora qué? Ya estoy en Cristo, ¿y ahora qué? Si ese problema, si esa respuesta nosotros, la iglesia, se preocupara en respondérsela a los hermanos que se hacen esa pregunta, dejaríamos a tanta gente, quitaríamos la vagancia de tanta gente, porque muchas iglesias no tienen respuesta para esa pregunta. Ya estoy en Cristo, ya soy salvo, ¿y ahora qué? La respuesta es, ahora es el momento de amar a Dios, ser determinante para servirle, pero ganar a otros para Cristo, tocar el corazón de alguien, discipular a alguien, hablarle de fe a alguien, romper las ligaduras de impiedad de alguien, porque eres tú el instrumento. Imagínese que Ananías se negara a hablarle a Saulo definitivamente. No se negó, se dispuso a ir. Y cuando fue tal y como el Señor le había dicho que sucedería, así pasó, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya esa palabrita cualquiera no la quiere para usted, ¿verdad? ¿Quién quiere esa palabra para usted? No me diga amén, porque nadie quisiera la palabrita, yo tampoco. Nadie la quiere. Pero en realidad esa palabra también es para nosotros, aunque sea más pesada. ¿Cuánto me es necesario que padezca? No va a ser igual. Tal vez no sea una persecución como la que Pablo recibió. Tal vez no. Pero padecer por la causa de Cristo es también poder decir no cuando se presenta una corrupción donde tú te ganarías un dinero en tu trabajo, pero no, Señor, me lo pierdo si es con corrupción. Eso no va. Un padecer también es
te votan porque tú eres cristiana y él no quiere venir a Cristo. Dale para adelante, más para adelante hay gente, como dice Quinito. Sencillamente no me voy a dejar arrastrar, porque yo sé que mi Redentor vive. Y yo he venido para ser instrumento. Iglesia, nosotros estamos, y voy a estar predicando mucho sobre iglesia, porque nosotros estamos avanzando en la restauración de este salón. Muy pronto tendremos el salón completamente multiplicado cuando nosotros nos expandamos, lo cual está preparándose. Pero eso significa que vamos a tener mucho espacio y que necesitamos llenar todo ese espacio con almas que sirvan a Cristo como Salvador. Y esta mañana, 2 damas en el primer culto recibieron a Cristo como Salvador. En otras palabras, la iglesia tiene que llenarse. Tenemos que llenar el espacio actual, que en este culto no está lleno totalmente, pero yo sé que se llena con la gente que no vinieron. Pero tenemos que expandirnos. ¿Y cómo lo haremos? Conquistando almas que vengan a Cristo por medio de un instrumento para Dios que se llama Francisco, ¿dónde estás? Rosa. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama ese instrumento? Allá atrás, ¿cómo se llama ese instrumento? Cada uno diga su nombre. Yo, Alberto, soy instrumento para Dios. Declárelo con su nombre, vamos, con su nombre. Yo, Alberto, soy instrumento para Dios. Instrumento de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí está Roberto, que es un hijo espiritual mío. Yo lo encontré en los caminos del Señor cuando lo conocí, pero se convirtió en un hijo espiritual. Y ese hombre vive grabando arriba y para abajo con una cámara. Y tú sabes los mensajes que ha subido a las redes sociales para la predicación de la palabra, como este mismo que está colocando en su página Cámara Internacional del Avivamiento. Y yo saludo a las miles de personas que ven la palabra de Dios que él capta con su cámara. Ya está yendo a otras naciones para grabar mensajes y colocarlo en las transmisiones. En otras palabras, está siendo un instrumento para Dios y está sirviendo para dar a conocer muchísimos ministerios que no eran dados a conocer más que en su lugar. Ya se difunden muchísimo, pero los mensajes que se graban aquí, que se difunden desde aquí, mucha gente que no era conocido en las redes viene aquí y de una vez ya su mensaje sube y se da a conocer. ¿Por qué? Porque hay instrumentos. Gamaliel es un instrumento, mi hijo, para eso. Gabriel Rivera, que está en el sonido, es un instrumento para eso. Los pianistas, instrumentos para Dios. Los que están sirviendo, instrumentos para Dios. Los que están vigilando los vehículos afuera, instrumentos para Dios. Los que están en el baño hoy, instrumentos para Dios. Los ancianos, instrumentos. Los líderes, instrumentos. Las diaconisas, instrumentos. Los servidores, instrumentos. Hermano, es con fiebre. Hay que tener fiebre de eso. Hay que tener fiebre, pastor. Usted nunca me ha puesto a predicar. Peleé por eso. Peleé. Pastor, yo necesito dar un testimonio. Vamos, búsquemelo. Yo ando buscando gente que dé testimonio. Y debería ser al revés. Yo tengo que andar pagándole a algunos hermanos. No es verdad, eso no es cierto. Pero soy un pastor medio loco. Tú que estás dándole, te voy a dar 200 pesos para que dé tu testimonio. No es cierto. Pero yo ando buscando gente que dé testimonio. Usted tiene que decirme, pastor, tengo un testimonio listo. No me obligue a ponerlo de una vez, porque tengo que buscar espacio. Pero usted dice, cuando usted quiera, mi testimonio está listo, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Y entonces yo quiero dar mi testimonio. Pero no es solo en el púlpito. A veces en la radio. Acuérdense que yo tengo 2 horas semanales para ministrar la palabra en la radio. El domingo, el sábado antepasado, estaba Ramón Aponte dando su testimonio en mi programa de radio. Cómo el Señor lo sacó del alcohol para venir a ser un servidor de Cristo. Y ahí está su esposa que llamó para decir, confirmo que todo lo que está diciendo de la transformación, de la liberación que ha hecho el Señor,
Ahí está su esposa diciendo con la mano levantada, es así. Iglesia, tienes que testificar, tienes que dar la palabra. Te estoy retando a que no sea teoría, soy un instrumento. Soy un instrumento. Padre, úsame como instrumento. Llévame a las naciones, llévame al campo, llévame al barrio, llévame a donde sea. Yo soy un instrumento. Yo pronto voy para San Juan de la Maguana. Entonces yo soy un instrumento. Pastor, si quiere llevarme, yo soy un instrumento. Donde me quiera usar, yo soy un instrumento. Y cada uno de nosotros con ese fervor, óyete, con ese deseo de multiplicarse. No es deseo de aparecer en las redes ni en la prédica para proyectar su nombre. No es eso de lo que estamos hablando. Si fuera eso de lo que estuviéramos hablando, entonces lo dañaríamos, porque no es buscar show, es buscar aleluya. Iglesia, ay, bájenlo. Se quedan sordos todos con esta vocecita mía tan alta. Aleluya. Iglesia, jóvenes que están aquí. Usted sabe la gente que está sin Dios, sin esperanza, que está viviendo angustia, en crisis. Saulo tenía una crisis, pero lo de él no se parece a lo que vivió después. Lo que estaba viviendo en ese momento Dios lo había provocado, pero luego fue perseguido tenazmente. El perseguidor pasó a ser perseguido. Pero yo quiero ir a otro aspecto del mensaje. Iglesia, hay mucha gente que está viviendo angustia, desesperación, que tiene dolor, que tiene ansiedad, porque tiene trampas económicas, quisiera salir de un vicio y no puede. Quisiera romper con el mundo, pero no puede. Hasta vienen a la iglesia algunos. Ahorita hablaba en el primer mensaje de eso. Quisieran ser libres y vienen a la iglesia, pero les falta determinación. No pueden romper. Quieren, pero no pueden. Necesitan, al estilo del que se está ahogando, que alguien los empuje, se meta bajo del agua y los suba. Ese alguien lo puede hacer. ¿Quién? Un instrumento. Un instrumento puede hacer eso. Rescatar a ese que se está hundiendo. Sentarse con alguien. Hay gente que usted le ve la angustia, que le dan a reflejar la angustia, la necesidad que tienen, y se lo dicen sin esperar que usted lo ayude, pero de repente tú te das cuenta de que tienes la palabra para darle. Por eso es que la predicación no es solo desde aquí. Hay mucha gente que está de tú a tú necesitando una palabra. Y eso yo no lo sé. Yo no sé cuál es esa persona. Yo no estoy cerca de esta persona, pero tú sí. Y tú te das cuenta que esta persona que está al lado tuyo en el trabajo necesita urgentemente una palabra de aliento que lo saque a flote. Entonces, de repente lo dejamos así. Óyete, ahí tenemos una charla de pareja que tenemos próximamente. Hay parejas que están viviendo crisis. Entonces tú dices, pero esa pareja puede ser muy edificado. Y de repente ni ustedes vienen a la charla ni invitan a nadie. No tiene lógica. Tienen que tener pasión por la salvación de la gente. Ahora bien, para tú sacrificarte, porque eso implica ayudar a alguien, implica gastar minutos del celular, minutos de tiempo, caerle atrás, a veces gastar gasolina, a dedicar horas para ayudar a la gente. Para hacer eso solo lo puede hacer aquel que ama las almas perdidas. Repito, solo el que ama las almas perdidas lo puede hacer. Si tú no amas la obra de Dios, ni el llamado que Dios te ha hecho. Dios te hizo un llamado, no solo para ser salvo,
sino para testificar y hacer discípulos a todas las naciones. Si tú no amas el llamado, no amas a la gente, no amas la obra de Dios, tú no vas a hacer nada de eso, porque eso implica sacrificio. Dejar tu zona de comodidad y poder hacer algo por esa persona implica amarlo. Pero tú tienes que decirle: Señor, pon amor en mí por los perdidos. Pon amor en mí por los hermanos encontrados también. Los encontrados, los que ya están en Cristo, pero que tú lo ves que están, un día vienen, pero otro día no tienen felicidad, más o menos están luchando por vencer un pecado o por romper, y tú dices: pero yo voy a ayudarlo porque yo sé de dónde salí, yo viví eso. ¿Cuántos vivieron eso? Que estaban entre dudas, si estoy o no estoy, con un pie adentro y otro afuera, pero ahora tengo todos mis pies, mi mente, mi corazón, mis sentimientos en la mano del Señor. Aleluya. Y ahora yo soy de Cristo. Es una cuestión que tenemos que entender, que cada uno de nosotros ha sido llamado por el Señor, y el que nos llamó no tomó en cuenta nuestra situación. Óyete, el Señor llamar a uno que era impío, criminal como Saulo. ¿Cómo es posible que el Señor llame a Saulo teniendo a un Pedro? Pero fíjense ustedes cómo Pedro fue clave en muchas cosas, pero Pablo era necesario para otras cosas, porque Pablo lo que estaba era relacionado con peces. No tenía el dominio mental ni bíblico que tenía Pablo, que había estado estudiando para contrarrestar a un Cristo y que estaba estudiando para exaltar a un Abraham, Moisés. Así que él era un seguidor de un Moisés, de un Abraham del Antiguo Testamento. No era un dado a Satanás, sino dado a Dios, pero rechazando todo lo que fuera Nuevo Testamento, como luego se le llamó, todo lo que fuera Jesucristo, un nuevo Abraham, un nuevo Moisés, que no fue inventado, sino que está en el Antiguo Testamento. O sea, darle paso al nuevo Moisés, al nuevo Josué. Por eso Cristo dijo: antes de que Abraham, antes de Moisés, yo soy. Aleluya. Saulo no entendería eso, pero era un instrumento, pero era una persona fea para la foto, para ser usada por el Señor. Sin embargo, él es el que dice, su testimonio luego a los corintios es el siguiente: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y oye esto: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si tú dices: yo soy el más débil, el menos preparado para servir eso, yo te lo acepto. Si tú estás visitando hoy la iglesia o si te convertiste anoche, yo te acepto eso. Pero si tú hace una semana que recibiste a Cristo y que sabes que Cristo te lavó con su sangre, entonces tú eres la persona indicada para hablarle al barrio, para hablarle al vecino. No organice un ministerio de evangelismo, no es esto que te estamos diciendo, sino que no esperes que venga uno de 30 años en el evangelio para liberar, echar fuera un demonio, sanar enfermos, porque yo soy instrumento. Cuando te lo crees, eso implica fe para sanar enfermos, fe para echar fuera demonios, fe para caminar sobre el agua, fe para calmar tempestades, fe para que los problemas que se vengan a tu lado tú los puedas administrar, fe para ir a las naciones, fe para ir al barrio, fe para ir abajo del agua, si es necesario, si eres buzo. Si no, no te metas, no te vayas a tener, no me hagas caso entonces. Mira cómo dice Pablo: lo insensato de Dios y lo débil de Dios. ¿Qué se necesita para ser usado? Oye lo que se necesita: ser insensato. Alguno lo era. A una sola voz dijo: yo también era insensato. Pero que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, ¿cuántos eran débiles?
Pero muchos no dicen amén. Ah, eran fuertes, gracias a Dios. Yo soy el único que era débil. Ay, qué bueno, mira qué bien. ¿Cuántos eran débiles para servir a Dios? Pero han vencido y ahora ya no soy débil. Yo soy fuerte. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Pues mira, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Quién dice esas palabras? ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo? Pablo, estoy hablando de Corintios. Pablo en su carta a los Corintios. Pablo está testificando, oye, ¿a quién escogió Dios? Al más imprudente, al necio que perseguía a los cristianos para matarlo. A mí me escogió Dios, sí, a él. Sí, a ti te escogió Dios, a ti te escogió Dios, a ti te escogió Dios. Aunque era peor que Saulo, a ti te escogió Dios. Aunque era tan malo como yo, a mí me escogió Dios para ser sacerdote en la casa de Dios, para ministrar, para hacerte, para empujarte. Estoy aquí para empujarte, tengo que empujarte a que crezca, a que se forme un evangelista, un predicador, un misionero, un agente de fe. Estoy aquí para empujarte. Y cuando tú aceptas eso, entonces yo me convierto en un colaborador tuyo. Por lo tanto, cuando Dios está llamando a alguno, simplemente el que es llamado y dice, yo siento de Dios un pastorado, entonces acérquese y nuestro papel es darle forma. ¿Se entiende? Lleve la cosa con calma y acérquese. Yo soñé que yo soy el pastor. Bueno, Dios no me puso eso a mí en la cabeza. Ok, pero eso no impide que sea Dios que lo haya hecho. Entonces tú te sometes y le dices, pastor, a mí me puso el Señor, yo siento esto, yo siento aquello. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuál es el papel del pastorado? No coartar, sino buscar la forma como Dios dirija el barco. No te lances. No te pongas seudónimos. No te llames a ti mismo pastor, profeta, evangelista. Deja que la iglesia lo haga. Pero si el Señor te está llamando a pastorado, el Señor va a tocar el corazón de los pastores y te va a poner en el pastorado. Y este que está aquí no lo va a impedir. ¿Se entiende? No. Porque no somos egocéntricos, somos entendidos, un tanto brutos con B corta, pero entendido de que la gloria de Dios se expande y de que Dios te usa a ti también. Amén. Porque tú eres instrumento escogido para libertar al cautivo. Como Saulo, oye todas las cualidades que tenía, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Oye lo que hemos sido hechos: sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a proclamar esas palabras. Eso está en 1 Corintios 1, 30. Oye esas palabras, repítela conmigo. Hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a aprendérmela de memoria, no me la sé todavía de memoria, voy a aprendérmela. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ya se la aprendió? ¿Ya se la aprendió? Proclámela, proclámela. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso soy yo ahora. Ante un perdido, ahora soy sabiduría, santificación, justificación, redención. Eso soy yo ahora. Eso ha hecho el Señor. Y ahora yo les llevo esta palabra a los que no han conocido a Cristo. Y yo sé
que algunos se menospreciará, pero repito, ¿qué es necesario para que te dejes usar? ¿A qué gente es que Dios usa? Entonces Dios usa a los que desde niños estamos en los caminos del Señor, como yo. Si yo mismo me iba a descarriar por varias ocasiones, estuve a punto de descarriarme. Dios no va a usar solo a los que nacieron desde niños en los caminos del Señor. ¿A quiénes va a usar Dios? Ahí lo tiene, se lo doy de nuevo. ¿A quiénes va a usar Dios? A lo insensato. ¿A quién va a usar Dios? Al que era débil. ¿A quién va a usar Dios? Al que era necio. ¿A quién usa el Señor? Al que era menospreciado, al que era vil. ¿A quién usa el Señor? Al que ahora ha dejado de ser vil, despreciado, débil y necio y ha pasado a ser sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso eres tú. No acepte menos de eso.